Me recibes tal y como soy, me rescatas y perdido estoy. Cuando dudo y no sé qué creer, vienes a resucitar mi fe. A través del canal 8 de televisión y queremos compartir un tema con ustedes sin antes presentar al pastor Andrés, que es el pastor de jóvenes de aquí de la iglesia Casa Gracia y Fe. Mucho gusto, un placer estar con todos ustedes. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de televisión, a través de la radio, a través de Facebook. Un saludo, un cordial saludo de parte del pastor Samuel y de la iglesia Casa Gracia y Fe. Y bueno, el propósito de este programa es dar a conocer a Cristo a través de la palabra, es dar a conocer a Cristo a través de cada enseñanza que vamos a venir trayendo, porque es importante que Cristo crezca en la vida de cada uno de nosotros, que Cristo sea el fundamento de nuestra vida, que estemos viviendo realmente una vida en un nuevo pacto. Amén. Amén. Bueno, este tema es acerca del señorío de Jesús y quiero leerles un pasaje en la Biblia que está en Filipenses 2:9. Dice así la palabra de Dios. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno, entonces aquí vemos en este pasaje de Filipenses que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor, quiere decir que Él tiene un señorío sobre nosotros. Pero lamentablemente, cuando nosotros decimos que Él es nuestro Señor, cuando tenemos que hacer las cosas que Él nos manda y no las hacemos, entonces no es nuestro Señor. Cuando no le damos el tiempo que Él merece, no es nuestro Señor. Porque nuestro Señor es al que nosotros amamos, al que le damos el tiempo, al que nosotros más le damos el tiempo, a Él, ahí está nuestro señorío. Pero cuando nosotros realmente Él es nuestro Señor, entonces tenemos que obedecer, tenemos que llevar su cruz, tenemos que servirle, tenemos que amarle, tenemos que guardar su palabra, porque Él es nuestro Señor. Y no porque Él se puso ese nombre, sino que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Dice que en el cual toda rodilla se doblará y Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Claro, y pues también hay que recordarnos que realmente todas las personas, si usted le pregunta a cualquiera que se encuentra en la calle, cree en Jesús, cree en Dios, pero una cosa es creer en Jesús, creer en Cristo, pero otra cosa es estar en su señorío, como decía el pastor Samuel, que Él sea tu Señor. Hay una diferencia abismal de creer en Jesús y realmente que Él sea tu Señor, porque cuando Él es nuestro Señor, realmente es porque nos sometemos a Cristo. No, yo no te estoy hablando que te sometas a tu pastor, te estoy hablando que te sometas a Cristo. Hay una gran diferencia de creer en Jesús y someterte a Jesús. Cuando tú te sometes a Jesús, cuando tu vida la sometes a Cristo, es cuando puedes decir que verdaderamente Cristo es tu Señor, que Jesús es tu Señor. Entonces creo que hay una diferencia y creo que a veces muchas personas se confunden, ¿no? Y piensan que Jesús es su Señor cuando sus acciones dicen otra cosa, ¿no? Sí, en la Biblia menciona que cuando Jesús se paraba en algún lugar, habían 5,000, 10,000, 15,000 gentes. Pero después Jesús le dijo, es que ustedes buscan de mí algo, sanidad, buscaban alimentación, buscaban muchas cosas personales. Pero cuando iban a crucificar al maestro, ellos estaban ahí gritando, crucifíquenlo. Entonces, no era su Señor, realmente nada más es, a veces, como dice la Biblia, que somos oidores, pero no somos hacedores de esa palabra. Entonces, mira, la palabra kurios, en griego quiere decir, la palabra kurios significa Señor, es el que manda. Y en el Antiguo Testamento se decía Adonai, para Señor, y significa alguien que tiene dominio.
Así que nuestro Señor Jesucristo tiene dominio sobre todas las cosas. Dice que lo que está en los cielos, o sea, hablando de ángeles, serafines y querubines, dice que todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, que somos reyes, lo que son gobernadores, nosotros, o sea, todos, Él es sobre todo nombre. Y no solamente, sino lo que está debajo de la tierra, que serían los demonios y Satanás, también Él es el Señor de todo. Así, hermanos, que tenemos que tener cuidado en ese aspecto de decir que si Él es nuestro Señor, entonces realmente debemos de obedecer y hacer su voluntad, como dice la palabra de Dios. Claro, y por ejemplo, igual la salvación viene cuando nosotros hacemos a Cristo nuestro Señor realmente. Fuera de ahí no hay salvación. Mientras Cristo realmente no sea tu Señor, no hay salvación. No nos confundamos, porque realmente, por ejemplo, podemos analizar, ¿no?, a Zaqueo. Zaqueo cuando lo invitan, cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Voy a ir a comer a tu casa, y llega a la casa de ese hombre. La salvación llegó a su casa cuando él reconoció que aquel hombre que estaba enfrente era el Hijo de Dios y reconoció todo el mal que él había hecho. Entonces dice Zaqueo, ¿sabes qué? Voy a regresarle todo lo que he robado a la gente, no solamente una vez, sino 4 veces. ¿Y qué le dijo Jesús? Ciertamente hoy ha llegado la salvación a tu casa. Él estaba reconociendo a Cristo como su Señor, porque estaba reconociendo todo lo malo que él había hecho y estaba iba a reponer todo lo malo que él había hecho. Entonces yo creo que ahí es cuando empezamos a cambiar nuestra vida, cuando empezamos a cambiar lo que hacíamos mal y ahora empezamos a hacer las cosas bien, es porque reconocemos que ahora quien gobierna en nosotros es Cristo Jesús. No sé si estoy bien o estoy equivocado. ¿Qué punto tendrá, pastor? Mire, pero le quiero leer la Biblia. Lo que le decía el pastor Andrés está en Lucas 19. Dice, y entrando Jesús pasó por Jericó, ya que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y lo recibió gozoso. Miren, nomás en esta entrada, antes que Zaqueo hiciera algo, solamente Jesús conocía a Zaqueo, pero Zaqueo no conocía a Jesús. Y cuando Jesús le dio una orden, ¿sabes qué, Zaqueo? Prepárate porque voy a tu casa. Mire lo que hizo Zaqueo, dice que descendió a prisa del árbol y dice que se dio prisa y lo recibió gozoso. O sea, solamente la palabra del maestro que él no conocía, pero como Jesús era el Señor de todas las cosas, entonces él al dar la palabra a Zaqueo lo que hizo es darse prisa y recibirlo gozoso. Mire, cuántas veces Dios nos ha dado palabra a nosotros, a cada uno Dios nos ha dado palabra y a veces parece fuerte lo que le voy a decir, pero por un oído nos entra y por otros nos sale. Porque nos da palabra, nos da bendición, nos da salud, nos da bendición, nos da el aire que respiramos todos los días y decimos que Él es nuestro Señor, pero no lo obedecemos. Zaqueo no conocía a Jesús, pero con el simple hecho de que Jesús le dijo, date prisa porque voy a pasar a tu casa, dice que él bajó y lo recibió gozoso. Así que tenemos que observar esto que Zaqueo hizo, porque estás hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, y así mismo debe ser en nuestra vida, así como Zaqueo reconoció a Jesucristo, así mismo nosotros debemos reconocer a Cristo, aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos da la oportunidad de quizás hoy estar con los seres que amamos, que quizás hoy nos permite respirar y amanecer, un nuevo amanecer. Entonces, yo creo que es importante hacer a Cristo nuestro Señor. ¿Y por qué hacemos mucha énfasis en eso? Porque hoy, como hace rato dijimos, hay mucha confusión. Muchos pensamos que realmente tenemos a Cristo como Señor, pero hazte una pregunta. ¿Realmente tus acciones demuestran que Cristo es tu Señor? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Realmente mis acciones o en mi trabajo, las acciones que tengo, están reflejando que Cristo es mi Señor? Entonces yo creo que es algo que debemos de meditar y debemos de pensar y ver si realmente Cristo es nuestro Señor. Y si no, es momento de empezar a hacer a Cristo nuestro Señor. Amén. Mira lo que sigue diciendo Lucas. Ya en el versículo 7, ya Jesús está en la casa de Zaqueo y dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
La gente que estaba toda amotinada ahí empezó a criticar a Jesús porque había entrado a la casa de un pecador. Pero mire, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire, pero a mí lo que me llama la atención es que a Zaqueo nadie le dio un discipulado. A Zaqueo nadie le dijo lo que tenía que hacer. Zaqueo apenas había conocido a Jesús, pero cuando Jesús llegó a esa casa, el señorío de Jesús tomó posesión sobre esa casa, y Zaqueo, sin que tomara tantos años en la iglesia, sin que se bautizara, sin que tomara discipulado, dice que solito se paró y dijo: si yo he defraudado a alguien y he robado, se lo voy a cuadruplicar el monto que él había robado. O sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo esto? Que el señorío de Jesús, solamente la presencia, el señorío de Jesús, no necesitamos más, hermano. No necesitamos que el pastor te esté diciendo: haz esto, haz lo otro. No necesitas que venga alguien y te esté diciendo lo que debes de hacer, sino cuando Jesús es tu Señor, entonces, sin que nadie te diga las cosas, tú vas a obedecer, porque tú estás sirviéndole y estás agradándole y estás cediendo tu corazón, estás siguiendo tu yo, estás siguiendo tus pensamientos. Ahora el que toma el control es el Señor y el Rey de Reyes. Claro, porque en la Biblia no registra que Jesús le haya dicho a Zaqueo: oye, Zaqueo, estás haciendo mal, tienes que devolver porque si no te va a pasar esto y esto. Claro que no, sino que Zaqueo reconoció a aquel hombre, reconoció que aquel hombre no era un simple hombre, sino que era Cristo, y ese Cristo empezó a hacerse realidad en su vida. Yo no sé qué haya platicado, que hayan platicado en esa mesa, pero la sola presencia de Jesús transformó toda la atmósfera de esa casa, transformó la vida de Zaqueo, y Zaqueo pudo dar, si podemos decir que pudo dar un fruto de arrepentimiento, y ese fruto de arrepentimiento dijo: ¿sabes qué, Zaqueo? Yo reconozco a Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, y por lo tanto voy a empezar a hacer lo correcto. Y cuando lo mismo pasa, cuando Cristo empieza a obrar en nuestras vidas, empezamos a hacer lo correcto. Por ejemplo, si tomamos el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, el mismo Cristo que habita en nosotros, va a hacer que reconozcamos nuestros errores. Pero mientras de eso, vamos a seguir viviendo una vida igual que la que siempre hemos vivido. Vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir cometiendo pecados. ¿Por qué? Porque Cristo aún todavía no es nuestro Señor, porque Cristo todavía no es el centro de nuestra vida, porque Cristo todavía no vive en nosotros. Amén. Mira la diferencia de que tenemos que reconocer cuando hay un arrepentimiento y cuando hay salvación, porque realmente el arrepentimiento a veces lo tomamos muchos como un remordimiento, porque a veces sí nos compungimos y a veces sí decimos: Señor, te he fallado, Señor, he pecado, Señor, voy a retomar tu camino, Señor. No sé cuántas veces ha pasado eso, pero pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y se nos olvida. Entonces a veces solamente hay un remordimiento en nuestras vidas. Realmente no hay un arrepentimiento verdadero. Mire, la palabra arrepentimiento viene de una palabra que se llama metanoia en griego. Y esa palabra lo que quiere decir, metanoia en el griego, quiere decir verdadero arrepentimiento. O sea, tiene 2 palabras compuestas que dice verdadero arrepentimiento. Entonces quiere decir que a veces nada más hay arrepentimiento, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces necesitamos realmente tener un verdadero arrepentimiento y dar frutos de ese arrepentimiento, porque si no damos frutos quiere decir que no tenemos un verdadero arrepentimiento. Pero mire, cuando Zaqueo hizo eso, lo que pasa es que Zaqueo dice en el versículo siguiente, dice que cuando Zaqueo dijo que he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado, dice que Jesús se levantó y Jesús dijo: ha entrado la salvación a esta casa. La pregunta es: ¿cuándo entró la salvación a la casa? ¿Cuando él se arrepintió? No, la salvación entró cuando él dio frutos de arrepentimiento, porque él dijo: si le he robado a alguien, yo se los voy a devolver. O sea, no solamente estaba en un arrepentimiento, sino que estaba teniendo una acción de hacer porque estaba arrepentido. Entonces él empezó y dio fruto. Y dice la Biblia que Jesús dijo: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Así es, entonces vamos notando las diferencias que hay
Y la diferencia que hubo, por ejemplo, en esta historia que es la de Zaqueo, cómo es que entró la salvación a la vida de Zaqueo, cómo es que no solamente a la vida de Zaqueo, sino dice a su casa. Entonces realmente es cuando empezamos a reconocer que Cristo es nuestro Señor, pero para que Cristo viva en nosotros, primero tenemos que renovar nuestra mente, es lo principal. Por eso este programa le hemos puesto Crece Cristo en nosotros, creciendo Cristo en nosotros, porque sabemos que debemos de ser ministros competentes de un nuevo pacto. Y cuando hablamos de un nuevo pacto, quiere decir que porque ya había un pacto anterior, ¿sí me entiende? Por eso es importante que renovemos nuestra mente. Si vemos en todos los libros del Nuevo Testamento, los apóstoles, el apóstol Pablo nos llamaba a renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque él quería que Cristo creciera en nosotros, que entendiéramos que es importante que Cristo viviera en nuestras vidas, que Cristo fuera formado en nuestras vidas. Entonces es importante saber y dar a conocer a Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Amén, así es. Así que, hermanos, dice, cuando él se arrepintió, tuvo una acción. Entonces es importante que nosotros veamos. Queremos hacer un pequeño paréntesis antes de seguir con este tema que es muy importante para nosotros. Queremos invitarle a todos los que nos escuchan, a todos los que están viendo el Canal 8. La iglesia Casa Gracia y Fe, nos encontramos en Villahermosa, Tabasco, aquí en la colonia Gaviotas, donde está la estatua de Luis Donaldo Colosio. Aquí hay una laguna, nosotros estamos enfrente de esa laguna. Y el día 29, 30 y 31 de agosto vamos a tener nuestro segundo aniversario. Si usted puede ver aquí en la pantalla que tenemos atrás, vamos a tener un título que es Cristo nuestro reposo. Y vamos a tener como invitado al apóstol de la casa que viene de San Diego. Él va a venir a San Diego estos 3 días, va a estar con nosotros dándonos este seminario. Él es el hermano José Montoya, el apóstol José Montoya. Así que les hacemos una atenta invitación. Si usted vive aquí cerca de Gaviotas, si vive en el centro de Villahermosa, o si está en un municipio y quiere hacer el esfuerzo de venir, vamos a tener el viernes, va a ser a las 6:30, el sábado igual a las 6:30 y el domingo a las 11 de la mañana. Es nuestro segundo aniversario y el tema va a ser Cristo nuestro reposo. Así que el apóstol José Montoya de San Diego va a estar con nosotros, esperamos, y va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y este tema que va escrito en nuestro renuevo es lo que estamos predicando. O sea, realmente que cuando Cristo entra en nuestras vidas, Zaqueo tuvo una diferencia. O sea, Zaqueo se levantó y dijo, si yo he robado, lo voy a devolver. O sea, cuando Cristo está en nuestras vidas, hay un verdadero arrepentimiento. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, somos diferentes. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, hay un nuevo nacimiento. Porque si Cristo no entra dentro de nosotros, no puede haber un nuevo nacimiento. Porque entonces seguimos siendo los mismos, solamente que cargamos una Biblia bajo el brazo, venimos a la iglesia, hacemos muchas cosas que hacemos los cristianos, pero realmente no hay un verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, Cristo es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, o sea, lo que Él diga y lo que Él nos mande a hacer, dice Pablo, que somos esclavos de Él. Pero no somos esclavos en el aspecto como éramos con Satanás, en el vicio, en las drogas. No, ahora somos esclavos porque estamos libres, pero decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, cuando el señorío de Cristo entra en nuestras vidas, nosotros podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Porque nuestro yo va a querer seguir pecando, nuestro yo va a querer seguir haciendo las cosas que nosotros hacíamos antes. Pero cuando Él está en nosotros y Él es nuestro Señor, ahora nosotros vamos a desear hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo que Él dice que nosotros hagamos. Así es, pero igual Pablo hablaba de una vivencia, cuando él decía, ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí. Lo que Pablo está diciendo, Pablo ya no vive, el que vive ahora es Cristo, pero lo estaba viviendo, él lo dijo desde una vivencia. A veces nosotros, como hijos de Dios o como cristianos,
creo que a veces hemos usado mucho eso, ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí, pero bueno, dime qué dicen tus acciones, ¿no? Porque si tus acciones dicen lo contrario, hermanito, Cristo no vive en ti, con toda la pena te lo digo, Cristo no vive en ti. Entonces, realmente, y recordemos aquel pasaje que dice, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, ¿y qué le dio Jesús? ¿Qué le va a decir Cristo? Apartado de mí, no te conozco. Nunca te conocí. ¿Por qué? Porque el que Cristo vive en nosotros no depende de un don que Dios nos dio, que es irrevocable. Que el que Cristo vive en nosotros no depende de que si le ponemos la mano a alguien sane o no sane. Que si Cristo vive en nosotros no depende de muchos factores que nosotros podemos considerar que quiere decir que estamos bien o que pareciera que son señales que nos siguen. Cuando Cristo vive en nosotros es porque realmente sabemos que en Cristo está todo. Sabemos que si tenemos o no tenemos, que si el día de hoy comimos bien o comimos mal, seguimos gozosos porque sabemos que la mayor bendición que podemos tener es Cristo en nuestra vida, es aquella salvación, aquella gracia, aquello que pasó en la cruz del Calvario que nos ha dado redención, que nos ha redimido y que nos ha hecho hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Amén. Bueno, sí, esa es una realidad. A veces nosotros no podemos tener de memoria la Biblia aquí en nuestra cabeza, sabernos textos de memoria, pero a veces no lo ejecutamos. Entonces eso quiere decir que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Eso quiere decir que cuando ese verbo que era Cristo se hace carne en nosotros, o sea, ya no es la palabra que son letras, sino ahora esa palabra se hace un verbo encarnado en nosotros y ahora nosotros hacemos la voluntad de Él, ya no hacemos la voluntad de nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. No es solamente de que, te doy un ejemplo, si siento miedo en las noches, abro la Biblia en el Salmo 91, pero no va a pasar nada, porque solamente es la palabra. Pero cuando esa palabra está en nosotros, dice que vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente, que los ángeles que acampan alrededor de nosotros vendrán 1000 y 10,000, pero a nosotros no llegará. Entonces es importante, no solamente es saber la palabra, sino es que esa palabra viva dentro de nosotros, y esa palabra vive a través de Cristo. Entonces, antes de continuar con este tema, vamos a tener unos comerciales de nuestros patrocinadores y en un breve momento regresamos. Claro, no se vaya y quédese, de verdad que vienen más cosas increíbles, viene otro tema, vamos a continuar con... Trabaja en Estados Unidos y el norte de México, así que los esperamos y no se los pierdan. Bueno, pues ya estamos a punto de regresar al enlace con la televisión. Ok, le damos la bienvenida a los que están por la radio escuchándonos o los que están también por el canal 8. También le damos la bienvenida y continuamos con el tema que estamos llevando, que es el señorío de Cristo. Así es, y estábamos con Zaqueo y estábamos explicando que cuando Cristo vive en nosotros hay un cambio real en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida ni en nuestra forma de actuar, sino también en nuestros pensamientos. Cuando Cristo está en nuestra vida, nuestros pensamientos son renovados y son transformados. La Biblia nos habla acerca de renovar nuestra mente, pero para renovar nuestra mente es necesario que empiece a crecer Cristo en nuestra vida. Y pastor, usted que tiene más conocimiento y tiene más tiempo aquí acerca de Cristo, ¿cómo empieza a crecer Cristo en nuestra vida? Ok. La madurez espiritual. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo, no es que lo tenemos todo en Él, pero nosotros tenemos que ir creciendo. Paso a paso tenemos que ir creciendo
cambiando qué cosa, nuestros pensamientos, cambiando nuestras palabras, cambiando nuestra forma de ser y entregarse y cediéndoselo todo a Él para que Él vaya tomando lugar en nosotros, para que Él vaya creciendo cada día en nuestras vidas. Por ahí dice que nos está llegando un mensajito ahí que no se escucha, entonces yo creo que... Ok, le subimos un poquito más de volumen. Ok, entonces ahí subimos un poquito más el volumen, no sé si ya nos escuchan, pero mire, si nos escuchan. Que nos digan que se comuniquen con nosotros, escríbanos ahí si ya se escucha un poquito mejor para que le subimos un poquito más de volumen. Pero yo te quisiera llevar también a pensar que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Rey. Pero ¿cómo se hizo Rey? O sea, ¿cómo se hizo nuestro Señor? Mire, desde que Jesús empezó su sufrimiento en el Getsemaní, era un sufrimiento, dice que Él sudaba gotas de audio porque se acaba de ir la luz. No, aquí no acaba de ir. Se acaba de ir la luz, entonces perdimos la comunicación con la mezcladora digital que se apagó y se apagaron los micrófonos. Pero creo que sí se escucha desde la tablet, se está escuchando la voz que estamos haciendo, así que no hay problema. Sabemos que el enemigo siempre va a actuar de una o de otra forma, pero la palabra de Dios se tiene que creer. Así que, hermanos, nosotros tenemos que reconocer el señorío de Cristo, porque no es un Señor que vino y dijo yo soy el Señor, no, sino que pagó un precio. Y un precio no solamente de decir un precio de dinero, no, pagó un precio de sangre, que Él siendo el Rey de Reyes, siendo el Hijo de Dios, siendo rico, dice la palabra de Dios, se hizo pobre, y no solamente se hizo pobre, sino que llevó nuestra maldición. Y cuando en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque llevaba el pecado de todos nosotros. Y ahí dice la Biblia que cuando Él murió y resucitó, dice la palabra de Dios, que Dios lo hizo su Señor y su Cristo, dice la palabra de Dios. Así es, y Él vino a librarnos, Él nos hizo libres, dice su palabra. Mira, algo que me llama la atención es que dice la palabra de Dios, que cuando el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. A veces nosotros vivimos atados todavía al pecado, vivimos atados a los pecados porque no hemos entendido realmente quién es Cristo, el poder que tuvo Cristo en la cruz del Calvario, porque a veces nosotros nos sentimos encadenados, nos sentimos atados, pero cuando Él ya nos hizo libre hace mucho tiempo en la cruz del Calvario, cuando Él ya nos justificó hace mucho tiempo en la cruz del Calvario, cuando Él ya nos libertó hace mucho tiempo, pero a veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no hemos renovado la mente. A veces seguimos pensando que somos pecadores. Y a veces, por ejemplo, podemos poner un gran ejemplo, un elefante. Dice una historia que había un elefante en un circo que toda su vida desde pequeño había estado encadenado, dando vueltas, lo tenía atado a un tronco. Y el elefante solo daba vueltas, es lo único que podía hacer porque la cadena era corta. Y dice que el día que lo dejaron libre, que le quitaron esa cadena, dice que él seguía dando vueltas en el mismo lugar y de ese lugar no salía. ¿Por qué? Porque no había entendido que ya esas cadenas que lo tenían en ese lugar ya no las tenía. Y a veces así nos pasa como cristianos. ¿Por qué? Porque no entendemos que Cristo ya nos hizo libres del pecado, que ya Cristo ganó la batalla, que ya Cristo en la cruz del Calvario nos ha justificado, porque somos justificados, porque somos limpios. Pero a veces nos hace falta transformar esa memoria, renovar esa mente que Dios nos ha dado. ¿Y cómo la renovamos? A través de su palabra, cuando empezamos a leer, cuando lo empezamos a conocer, cuando lo empezamos a buscar, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es cuando realmente Cristo empieza a ser formado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ahora vamos a poder pensar diferente. Porque ahora sabemos que somos libres, sabemos que somos justificados, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que somos merecedores de su gracia. Y a veces no lo entendemos, pero para eso ha venido, para eso igual estamos en este programa, para decirte que tú eres libre, que Él ya te hizo libre, que Él ya te hizo más que vencedor. Porque somos vencedores, somos más que vencedores ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces es importante comprender a Cristo, es importante saber a Cristo. Dice que Jesús le decía a sus discípulos, y ustedes, ¿quién dice la gente que yo soy? Y le decía, uno dice que tú eres maestro, uno dice que tú eres profeta, pero le dice Jesús,
¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y le dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba viendo, no estaba viendo a Jesús, no estaba viendo al Maestro, estaba viendo al Hijo de Dios, a Cristo encarnado. Entonces al verbo hecho carne, entonces a veces nosotros tenemos que, así como Pedro, reconocer a Cristo, conocerle, y no solamente conocerlo, sino que Él se ha formado en nuestra vida. Amén. Y esto es importante porque mire, dice Juan 12, 21, 22 y también el 23, Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, en otras palabras, está diciendo la Biblia que para que Jesús fuera glorificado era necesario que muriera. Y cuando Él murió y resucitó, ganó la victoria porque le arrebató las llaves del infierno a Satanás, las llaves de la muerte, y se le entregó a su iglesia. Pero mira, esa resurrección de Cristo, ahí es donde Él fue glorificado. Y cuando dice que es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y muera, para que lleve mucho fruto, eso quiere decir que está hablando de nosotros. Nosotros, para que llevemos mucho fruto, para que seamos glorificados, le tenemos que morir nosotros. O sea, necesitamos morir a nuestra carne, necesitamos morir a nuestro yo, necesitamos morir a las cosas que nosotros deseamos, para que nosotros muramos, para que Él viva en nosotros y para que seamos glorificados nosotros y podamos llevar muchos frutos. Porque si no, hermanos, si nosotros seguimos viviendo, si tenemos nuestra misma mentalidad, aunque lleguemos a la iglesia, si hacemos las cosas que a nosotros nos agradan, entonces no vive Cristo en nosotros. Eso quiere decir que no hemos sido crucificados juntamente con ¿quién? Con Cristo. Dice, tenemos que ser juntamente crucificados con Él, pero también dice la palabra de Dios que vamos a resucitar juntamente con Él. O sea, en otras palabras, si nosotros no morimos a nosotros mismos, entonces nunca vamos a llevar fruto, no vamos a ser resucitados juntamente con Él. Claro, y eso es algo importante y también importante de comprender, porque lo que te estamos hablando es un nuevo pacto. Mira, hoy en día, yo no juzgo y va a sonar un poco duro, pero muchas iglesias, muchos pastores te siguen hablando del Antiguo Testamento, que no está mal, está buenísimo para conocer la historia de dónde Dios nos ha sacado, todo lo que ha pasado al pueblo de Dios, pero es importante hablar acerca del Nuevo Testamento, es importante hablar acerca del nuevo pacto, que el nuevo pacto es Cristo Jesús en nosotros. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto, lo voy a repetir, es Cristo Jesús en nosotros, en nuestra vida, que es lo más importante. Mira, dice que le dijo a Abraham, que Dios le dijo a Abraham que a través de él iba a ser bendita todas las naciones de la tierra. Pero no hablaba económicamente, sino hablaba porque Jesús iba a nacer en Israel, hablaba de que Jesús iba a morir, iba a resucitar, y ahora ya una vez que Jesús muere y va a la cruz, ya no se le vuelve a decir Jesús, sino se le dice Jesucristo, se le dice Cristo, porque ahora Él se ganó un lugar, Dios le dio un lugar que es el señorío, que lo hizo su Señor, hizo su Señor a Jesús. Entonces, a partir de ese momento ya en las Escrituras lo podemos comprobar, ya no se le vuelve a decir Jesús, sino los apóstoles le dicen Cristo, le dicen Jesucristo, porque entendieron que aquel que caminó sobre la tierra, que aquel verbo hecho carne, ahora habitaba en nosotros. Por eso le dijo Jesús, iré pues a preparar morada. O sea, Él se iba a ir a prepararnos a nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y Él mora en nosotros, y Él tiene que morar en nosotros. Entonces a veces dice la palabra que los discípulos se turbaron, los discípulos no comprendieron que moraban. Muchos piensan que Jesús se fue a hacer casitas allá en el cielo, se fue a hacer residencias, se fue a hacer mansiones. No, mi hermano, Jesús se fue a prepararnos a nosotros, fue a preparar una morada que somos nosotros, para que Él pueda vivir en nosotros. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, que somos la iglesia, siga avanzando, siga predicando el Evangelio, siga llevando el Evangelio. Para eso es que Cristo tiene que ser formado en la vida de nosotros. Amén. Pero a veces no lo comprendemos y a veces nos quedamos con actitudes cristianas, a veces nos quedamos ¿qué le diré? Con cosas que hacemos ordinariamente, que son solamente actitudes cristianas, mas Cristo no vive en nosotros. Por ejemplo, yo le puedo dar de comer a alguien que lo necesita, mas eso no quiere decir que Cristo vive en mí.
Yo puedo hacer muchas cosas buenas, muchas obras de caridad, pero eso no quiere decir que Cristo vive en mí. Porque cuando Cristo vive en mí, empezamos a tener cambios de mentalidad, empezamos a tener cambio de vida, empezamos a dejar de hablar mal de la gente, empezamos a dejar de hacer muchas cosas que sabemos que están mal, pero a veces no las queremos cambiar. Empezamos a dejar de hacer muchas cosas que sabemos que no le agradan a Dios, que no le agradan a nuestro Padre, y las seguimos haciendo, pero cuando Cristo está siendo formado en nosotros, empezamos a dejar de hacer cosas que quizás nos gustaban y nos complacían. Así que es importante que Cristo viva en nosotros, pero debemos de empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Debemos de empezar. Dice la Biblia lo que decía el pastor Andrés, cuando Jesús dijo, voy a preparar lugar, él no estaba yendo al cielo todavía, él iba a la cruz, y era la única forma que él iba a preparar, porque por eso Satanás y sus demonios perdieron su hogar, pero no su hogar en el cielo, no, sino perdieron que Dios estaba en ellos. Dice la Biblia que nosotros somos, ¿qué cosa? El templo del Espíritu Santo, nosotros somos morada de Dios. Entonces eso quiere decir que Dios va a preparar un lugar en la cruz, porque cuando Él murió, Él resucitó y ahora está, dice, a la diestra de Dios Padre, pero está donde? En nuestro corazón. Entonces, si Él está en nosotros, a eso, miren, mucha gente piensa que cuando nosotros nos muramos es cuando vamos a conocer a Dios, es cuando vamos a conocer al Hijo de Dios. Y te tengo una buena noticia, que para que tú conozcas al Padre, para que tú conozcas al Hijo, lo único que necesitas es recibirlo en tu corazón, tenerlo en tu corazón y que sea tu Señor y que sea tu Cristo, porque no necesitamos llegar al cielo, porque dice la Biblia que Él está morando en nosotros, que nosotros somos su templo, que nosotros somos un sacrificio vivo. Entonces, no necesito morir para conocerlo, porque dice la Biblia y dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero el que me ha visto a mí y cree en mí, yo y Él somos uno. Así que eso quiere decir que si Cristo está morando en nosotros, no necesitamos llegar al cielo para conocerlo, no necesitamos llegar al cielo para ser sus hijos, no necesitamos llegar al cielo para que Él sea nuestro Señor y Él sea nuestro Cristo y nosotros podamos vivir una vida victoriosa, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria a través del Cristo nuestro Señor. Mira, y esto no es algo nuevo, ni es algo que nos lo hayamos sacado de la bolsa, no, es algo que siempre ha estado en la palabra, que debemos de ser ministros competentes, pero no solamente competentes, sino dice de un nuevo. Somos ministros, pero pueden haber ministros que no son competentes y ministros que sí son competentes, y los competentes son aquellos que te hablan de un nuevo pacto. Vamos a una pausa con nuestros anuncios y ahorita regresamos para despedirnos. Bendiciones. La radio, a donde estamos, así que estamos a punto de ganar otra vez. Cristo en nosotros. Bueno, bienvenidos para concluir este programa que es Cristo en nosotros y que es un nuevo programa que va a estar todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde. Esta idea nació del pastor Samuel y de esta hermosa radio que nos ha dado la oportunidad y nos ha brindado este espacio para poder estar con ustedes a través de la radio y de la televisión. Y la meta de la iglesia y del pastor es que muchas personas vayan cambiando su manera de pensar. Y no una manera de pensar que nace del pensamiento del pastor, no, sino que nace de la palabra de Dios y nace del nuevo pacto que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso hoy empezamos con el tema del señorío de Cristo, que Cristo debe ser nuestro Señor. Y Él es nuestro Salvador, pero tiene que ser nuestro Señor. Entonces, también saber que cuando Él es nuestro Señor, realmente hay salvación para nuestra vida. Y no solamente para nuestra vida, sino se cumple la promesa también de nuestra casa. Cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, y serás salvo solo tú y tu casa, no solamente nosotros. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos a Cristo como nuestro Señor, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes. Esa familia que realmente, o aquella persona que está en nuestra familia y aún no es salva, va a ser salva porque es una promesa. Cree en el Señor Jesucristo, pero el creer es que ya Cristo es tu Señor. El creer quiere decir que Cristo tiene que ser tu Señor.
Y cuando nosotros estamos en ese señorío, las cosas se tienen que alinear, las promesas que Dios tiene para nosotros, que el Padre tiene para nosotros, se tienen que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ok, entonces esa es una realidad en nuestras vidas que tiene que nacer Cristo en nosotros. Dice la Biblia que en Apocalipsis que Él toca la puerta de nuestro corazón y le está hablando a las 7 iglesias que estaban ahí. O sea, era gente que estaba en iglesias, no abundando. Eso quiere decir que necesitamos realmente vivir la vida de Cristo. La expresión de Dios en la tierra era Jesús, pero cuando Jesús murió, ahora la expresión de Dios somos nosotros a través de Cristo. Pero si Cristo no vive en nosotros, entonces no podemos ser la expresión de Él. El poder de Dios es Cristo, la sustancia es Cristo, pero a través de nosotros. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a ir a orar por los enfermos? ¿Quién va a echar fuera demonios? Ya no es Jesús, ahora es Cristo a través de nosotros. Pero si no lo tenemos a Él, entonces no se puede cumplir lo que Él ya prometió. Así que bendiciones, los esperamos en otro programa miércoles a las 2 a 3 de la tarde. Entonces, bendiciones y los esperamos también en la iglesia. Dios les bendiga. Me recibe.